más real, vamos a ensayar con el transformador en vacío, para que además usted se vaya rompiendo el hielo y ocupe el LMC. Ya, entonces, tenemos aquí el transformador. Entonces, para hacerla corta, este va a ser la alimentación del primario. Por lo tanto, aquí yo voy a conectar la fuente de alimentación, ¿cierto? Una fuente de alimentación alterna. ¿Qué números pueden ser para alimentar 220 volts de la fuente? Sería fácil. En este set, yo tengo un set de tensiones alternas fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre este punto y ese punto hay 220 volts, porque es un voltaje de fase. O entre este punto, que es el 2 y el neutro, voy a tener 220 volts porque hay un voltaje de fase. Y por último, en la fase 3, ¿cierto? 3 y N, voy a tener 220 volts. En cualquiera de esos terminales, yo voy a tener... Sutil, es sutil. ¿Ya? Entonces, yo voy a usar, por ejemplo, el terminal 1N. Entonces, esta es la fuente 1 y N. ¿Por qué? Porque es un voltaje de fase. El voltaje de fase son 220 volts. Este terminal va a ser el terminal secundario. ¿A qué va a estar conectado ese terminal secundario? ¿A qué? ¿A qué va a estar conectado el terminal secundario? A nada. Si está en vacío, está abierto. ¿Ya? Estos terminales no están conectados a carga, están en vacío. Por eso que se llama así. Entonces acá lo que yo podría hacer es poner un voltímetro. Pongo un voltímetro aquí para ver cuánto es el voltaje secundario en vacío. ¿Se entiende? Eso vamos a hacer. Entonces, vamos a conectar con el color rojo para el primario. Por acá se entiende, ¿no? Sí. Súper. Entonces vamos a conectar con el terminal primario la fase 1. Voy a conectarlo al primario con el color. Y el otro sería el secundario. Claro. Ya. Entonces, la fase la voy a conectar al terminal 1. La fase la voy a conectar al terminal 1. Pero como necesito medir la corriente, antes de conectarla voy a conectar Fase al neutro. perímetro 1. Fácil, ¿no? ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿y el del medio no lo va a colocar? Porque está el fase neutro, fase 1 neutro, fase 2, ¿y el del medio? ¿O no vamos a trabajar con ese? No, pues si recién expliqué que había 3 fases. ¿Ya? Entre cualquiera de las fases, el 1 con el neutro, tengo los 220 volts. Ya. El 2 con el neutro, 220 volts. Y el 3 con el neutro, 220 volts. En un sistema trifásico hay 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea. En este caso yo voy a usar voltajes de fase, tal como lo vieron en redes. ¿Ya? Entonces, antes de conectar el transformador, noten que aquí hay un punto rojo. Este punto rojo significa que le voy a conectar generalmente la fase. ¿Ya? Y el punto que no tiene polaridad le voy a conectar el neutro. ¿Ya? Entonces, entro por el positivo del voltímetro y salgo hacia el primario del transformador, aquí, con este color rojito. Lo voy a abrir un poquitito para que sea mejor. ¿Ah? Con una curva ahí espectacular. ¿Ya? Ahora, salgo por aquí, entra la corriente, pasa por aquí, entra por el transformador, por el primario, pasa la bobina, sale por el secundario, por aquí, y se va hacia el neutro. Y ahí cierro el circuito primario. Veamos si el circuito se ve que está cerrado. Salgo por aquí, amperímetro, sigo por el transformador, lo atravieso, salgo por el otro extremo y me devuelvo a la fuente. Es un circuito cerrado. ¿Ya? Entonces, el terminal 5 y 6 va a ser el secundario.
Por lo tanto, para verificar que yo tengo voltaje ahí, voy a conectar en otro color, por ejemplo, el color de bomberito, acá. Eso. El color de bomberito, sí, medio raro saber esa verdad. Parece de O'Higgins. Barcelona, ¿ya? Entonces voy a conectar el terminal del voltaje secundario, que es E2, lo voy a poner acá, el secundario, y el otro terminal lo voy a poner en el otro terminal secundario. ¿Para qué? Para medir el voltaje. ¿Qué voltaje tendría que tener ahí? El voltaje vacío, que podría ser aproximadamente 200 P. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1 a 1, en relación A igual 1. Como no he medido el voltaje primario, le vamos a poner el color de San Luis de Quillota, para que estamos con qué bonito. Entonces le vamos a poner el positivo, le vamos a conectar al 1, ahí está San Lucho, y el otro terminal lo vamos a conectar en paralelo hacia allá. Ahí está. Eso es simple, ¿no? Un circuito claro, que eso, ¿ya? Entonces, para que este sistema funcione y yo pueda medir, ojo, esto tenemos que recordarlo siempre, debo conectar este voltaje que es de 24 volts hacia el terminal del circuito de interfaz de fase. ¿Ya? Necesito conectar 24 volts. Porque si yo conecto 24 volts, fíjense, conecté y de inmediato se encendió el LED. Si no enciendo el LED, entonces no tengo alimentación para la adquisición de datos y no puedo medir nada. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? Perfecto. Entonces, ya estoy en condiciones de presionar la fuente y encenderla. Presiono la fuente y está encendido porque me muestra L1, L2 y L3 que tiene tensión. ¿Ya? Entonces ahora, yo debería ver cuál es la medición que realicé. Para eso presiono el equipo de mediciones y selecciono ver regeneración continua. Y ahí tengo 229 volts o 230 del primario y 228 del secundario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo una pequeña caída de tensión del núcleo, ¿cierto? Recuerden que el núcleo está funcionando, ¿ya? Y como no es un transformador ideal, entonces refleja una pequeña caída de tensión. Y 0,022 es la corriente de vacío, chiquitita, ¿ya? Pequeñita, monolita, pero circula, ¿cierto? Sí, si yo voy sí. juntando esa potencia, es una energía que estoy gastando. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la potencia, por lo tanto presiono M13, es ese, y aparece la potencia de vacío. Entonces, en este ensayo tuve 3 mediciones. Las voy a anotar aquí para que no se me olvide. ¿Lo de allá lo puedo borrar? Borra no profe. Ya está listo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer los cálculos. Entonces la prueba, en lugar de a lo mejor hacer usar el multisim para que no pierdan tanto tiempo, le voy a decir, en el ensayo de vacío se obtuvieron los siguientes resultados. Y usted calcula los parámetros. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿y va a ser de dos partes la prueba? claro, una parte va a ser in situ y la otra parte para que trabajen a lo mejor en grupos de 2, ¿cierto? Lo ensayen con el multisim, con el LBC. O bien después en ayudantía y hacen el ejercicio en el LBC. Todo en el laboratorio. ¿Les parece? Vamos, profe. Y ahí van a tener una nota de LBC y una nota de teoría. ¿Cuáles son los porcentajes ahí? Yo creo un 50 y 50 para que se motiven. Un 60-40. No, sí, está bien. Te quiere matar. Te quiere matar. Pero va a ser todo el respecto al trabajo. 50 y 50, ¿no? ¿Puedo hacer el cálculo? ¿O no? Claro, primero los Sí, cálculos, porque después el cálculo. Oye, ¿con qué habilidad? Muchachos, no nos desconectemos. ¿Estamos claros aquí? Entonces voy a anotar lo siguiente. En realidad no voy a anotar nada, sé que tengo el valor, ¿cierto? Entonces, solamente reafirmar que B0 va a ser igual a 230 en este caso, aproximadamente, Al de arriba. y 0 va a ser igual a
0,022 amperes y P0 igual a 4,658 watts. En la práctica, esto es lo que se hace. Ahora, vamos a ver en teoría, es más fácil, porque aquí también puedo calcular o puedo medir la potencia reactiva. Entonces podría medir quizás la potencia reactiva haciendo clic acá, hacemos clic acá. Y al 0,022 le ponemos 22 miliamperes, profe. Lo mismo. Sería un error bastante importante. ¿Por qué? Porque todas las operaciones se hacen con las unidades fundamentales. Si usted Ah, ocupa mira. 22 miliamperes para calcular algo, le va a salir error. Ya. Entonces, llevar todo, igual que la primera parte, los microcoulomb, llevarlos a coulomb, ¿ya? Los micronewton, llevarlos a newton, Claro. etcétera, etcétera. En este caso, O sea, poner los ceros. todo en las unidades fundamentales. Bien, Ah, pues no, si no está bueno, ¿cómo de ingeniería? ¿por qué es de vacío? Acá está. Ah, estaba ahí, pues la saqué recién. No, gracias, profe, nomás. Porque me olvidé. Ya, eso es porque esa era, Ay, me clavo, ese era P. ¿Te Aquí fijas que ahí dice P? Entonces, en este sistema de medición, yo también puedo medir la Q y la S. La Sí, potencia porque reactiva. tiene un cateto ahí. Entonces, claro, tengo dos catetos. ¿Cuál es el otro cateto que tiene? ¿Cómo? Sí, va a tener que calcular. Pero para que vean que es más fácil, lo voy a poner en Q. ¿Cuál es el otro cateto que tiene? ¿Se puede cambiar a poco? Ah, y ahí hace la teorema de Pitágoras nomás. Claro. Entonces, este lo vamos a dejar entre comillas porque el Q sub 0, que generalmente no está, pero lo vamos a dejar aquí como verificación. Con solo un clic al lado aparece nomás. Nada más. Ah. Estos son volamperes reactivos. Entonces, nosotros dijimos que esta resistencia que está ahí, yo la voy a calcular como resistencia del fierro igual a voltaje al cuadrado de vacío dividido por la potencia de vacío. Y en este caso, el voltaje de vacío 230. es igual que 230 volts dividido por el PC, que es 4,658 watts. ¿Cómo? ¿Cuánto da eso? Da. Pero el 230 va al cuadrado. Claro, Ah. ahí dice el cuadrado, ahí ve. Da 11.356,81. 11.256,81 y Sí. estos serían ohms. Claro, no, 11. Bueno, entonces, la reactancia magnetizante XM, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser igual que B sub 0 al cuadrado dividido por Q sub 0. Yo voy a asumir que no tengo el Q sub 0 ahí, porque en la práctica normalmente no se calcula. Entonces, el Q sub 0, ¿cómo lo puedo obtener? Lo puedo obtener por Pitágoras, ¿cierto? Porque Q sub 0, ¿a qué es igual? Q sub 0 igual a potencia aparente al cuadrado menos potencia activa al cuadrado en una espectacular raíz cuadrada. ¿Conozco ese sub 0 de las mediciones? ¿Cuánto sería ese sub 0? 256. ¿De morir? No, pues o sea, conozco solamente P por mediciones. ¿Cómo calculo ese sub 0? Pero igual lo puede tener ahí la medida, ¿no? ¿Sale Sí. ese? Sí. Sí, pues. No, pero o sea, este es el LV5. Ah, ok. Teóricamente, ¿cómo calculo ese? Sí, pues, pero no conoce P, pues. O sea, no conoce Q. No, pero insisto, la voy a borrar. Ah, pero ¿para qué era vos? Este es el LV5. ¿Ya? Lo que tú vas a calcular son tres cosas. Tres. El voltaje, corriente y potencia. Ya. ¿Puedo calcular la potencia aparente con esos datos? Sí. ¿Cómo sería? De morir.
B por I, obvio. Entonces, S0, por cálculo, S0 sería igual a B por I, que sería igual a los 230 por 0,022, y ese sería S0. ¿Cuánto da eso? ¿Estamos claros? Sí. 5,06. 5,03. 6. Entonces igual 5,1. 5,06 5,1. vol ampere. Entonces ahora sí tengo el S0. Entonces el Q sub 0 va a ser 5,06 menos el P sub 0 que medí, serían el valor de Q sub 0. ¿Se entiende? No. Entonces Q sub 0, lo voy a hacer acá, Q sub 0 igual a S0, que lo calculamos recién, que es 5,06 al cuadrado menos el P0 que lo medí, que es 4,658 al cuadrado en raíz. Y eso es igual a lo importante es que vamos tratando de comprender, ¿cierto?, los conceptos, porque en realidad los números son secundarios, pero interesa ver el 1,98. 1,48. No, 98. 1,98. Sí. Y estos serían vol amperes reactivos. ¿Ya? Entonces, como tengo Q sub 0, aquí yo dije que de acuerdo a la ley de Ohm era xm igual a B sub 0 partido por Q sub 0. Entonces, xm va a ser igual a B sub 0 al cuadrado, que eran 230 al cuadrado, dividido por el Q sub 0, que es 1,98. Igual. ¿Solo el 230 está elevado a 2? Sí, sí. De acuerdo a la ecuación general que vimos. ¿Verdad? ¿Y por qué ahí no calculó la potencia como de otra forma? ¿O la sacó del LV nomás? No, la borré del LVSIM Ya. para poder calcularla. Ah, ¿ya? ya. Porque generalmente yo voy a ocupar solamente 3 mediciones en el ensayo. ¿Ya? Porque la práctica normalmente no Hola, hay Diego. medidor de potencia por el ampere 26, reactivo. ya. 26.000. Claro, la potencia reactiva. Porque estás calculando X, que es un valor reactivo. Es un J. Potencia reactiva. Claro. ¿Cuánto da? 26.717. 1717,2. 2. 26.000. Y estos serían. ¿Qué unidad tenemos ahí? Profe, le dijo 26.000. 26.000. 26.000. 717. 26.717. ¿Cómo? ¿Unidad de medida? ¿Qué unidad de medida? ¿Para reactancia? Ohm. Bien. ¿Le pega usted a la parte eléctrica? ¿Viene por el industrial o no? ¿Y dónde viene? De su casa. De su casa. Ah, ya. Ah, ya. No, eso es lo importante, que estemos ligados, o sea. Súper, ya. ¿Y por qué sería Ohm, profe? ¿Cómo? ¿Por qué sería Ohm? Porque sí. Ah, buena pregunta. ¿Por qué es Ohm? Porque lo primero que vemos en electricidad es que cuando yo hablo de corriente alterna, tengo dos componentes que son elementos de carga, ¿cierto? Por un lado, tengo la resistencia en el eje real y tengo la reactancia en el eje imaginario, por lo tanto, yo voy a tener un JXL. ¿Ya? Entonces, en electricidad hay dos componentes para definir como la resistencia total, que es el R y el XL. Por lo tanto, la unión de R y XL nos da el vector que es Z, el pedazo. ¿Ok? Ahora, este ramo a esta altura del partido está muy vinculado con redes 2, por lo tanto, todo lo de redes 2 aquí se aplica. ¿Ya?
Entonces, muchachos, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Determinamos los dos primeros parámetros. Conozco RFE y conozco X sub M. Y con eso ya tengo la construcción del circuito equivalente transformado. Yo sería todo el Dudas cálculo. de circuito evasivo. Solo sería el cálculo teórico todo. RFE, No. disculpa. Sí, falta Venga, Marta. RFE es la XM. No. No, pues, ¿cuál es RFE? XM es la reactancia esta, que es la parte reactiva, Profe, pero, ¿Y lo otro? la parte activa. Ya. ¿Ya? profe, pero eso no se sacaba por la potencia. Sí, pues. Pero La ella potencia lo reactiva. dividió por la. Sí, pues esa es potencia. No, la potencia reactiva. No, por la potencia. Sí, pues potencia reactiva porque el XM es elemento reactivo. Ah, Es lo que te estoy diciendo acá. XM está en el eje J. reactivo. ah. Yo voy a